Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Acá les traigo otro video en el cual vamos a estar viendo qué fue lo que estuvo pasando durante esta semana. Mi nombre es Edgar y acuérdense de que si les gustan los videos se pueden suscribir en el botón que está por ahí y activar la campanita así se enteran de cuando suba un video nuevo. Que en general son los domingos, pero bueno, por ahí subo en algún otro día de la semana. Como sabrán, en la mayoría de la vida de la gente hay semanas donde no te pasa absolutamente nada. Te llaman ni siquiera tu ex como para decir, bueno, esta semana hubo como ahí un poco de movimiento, no sé qué me pasó, no sé quién soy, qué siento. Bueno, hay semanas que no te pasa ni siquiera eso. Pero hay otras semanas que están como destinadas a marcar la vida de mucha gente. Para los que no lo saben todavía, murió Maradona. No Madonna, esto lo aclaro para los disléxicos que hicieron tendencia a Madonna cuando no tenían nada que ver con nada. Chicos, por favor, lean los titulares hasta el final, ¿sí? Se los pido por favor. Muchas veces creo que cuesta bastante como entender la magnitud de un nombre o de una persona que ha sido tan famosa, pero cuando me ha pasado varias veces de que estando de viaje me han preguntado de dónde soy, un segundo después que yo digo Argentina, es Maradona. La otra respuesta posible igual es Messi, pero bueno, por el propósito de este video vamos a centrarnos en la primera respuesta. Fue un fenómeno mundial. Y lo que pasa con esta gente que llega a ser como tan icónica es que vas a encontrar como de los dos bandos. Es muy difícil encontrar gente que esté por ahí en el medio. O sea, van a estar quienes lo aman con todo su ser y está la gente que realmente lo odia. Es como que divide a la gente. Yo, por ejemplo, no soy un gran fanático del fútbol a pesar de que vengo de un país en el cual aman el fútbol. Entonces, como cuando pasa este tipo de cosas, a uno le cuesta como por ahí como entender la magnitud de eso. Entonces me ocurrió hacer este video como una forma de tributo hacia él y a todos sus fanáticos. Vamos a hacer como una especie de repaso por su vida y vamos a ver el por qué Maradona fue Maradona. Bienvenidos al video del día de hoy. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre del año 1960 en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, y es de esas personas que ya desde muy chiquitos empezaron a encontrar cuál era su pasión. Siempre me resultaron admirables las personas que encuentran su vocación desde tan corta edad porque es como el camino de toda una vida, o sea, todos pasamos la vida tratando de buscar como por ahí cuál es la razón que nos motiva. Hay gente que la encontró muy temprano y él es uno de los casos. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava. A los 9 años, su primer acercamiento al mundo del fútbol fue a partir de que quiso entrar al club de Argentinos Juniors. Y este tipo de historias en las cuales las personas empiezan de la nada son las que más inspiran. Para más detalles sobre la vida de Maradona, o sea, yo no hay obviamente muchos detalles que no voy a poner en el video porque no quiero que sea como tan extenso, quiero centrarme en los aspectos más importantes, pero si les interesa entrar más en su vida, les recomiendo mucho la película Maradona, que es esta que voy a poner acá, que está buenísima y está muy bien hecha, así que bueno, si les interesa por ahí como entrar más en detalles sobre la vida de él, les recomiendo mucho que la vean. Creo que lo que pasa mucho es que las historias que generan más fanatismo y por ahí que inspiran a mucha más gente son de esas personas en las cuales empezaron desde cero y de pronto empezaron a crecer, a encontrar su pasión, a lucharla y a demostrar que por ahí peleándola la podés conseguir. Sobre todo viniendo de una realidad como tan complicada como venía él, nació en una villa y por ahí como que las realidades a las cuales se enfrenta y también las posibilidades a las que uno tiene acceso en ese entorno son como por ahí diferentes a otros entornos. Es de esas historias en las que cuando uno la escucha siente de que yo también puedo hacer esto. O sea, realmente se puede hacer. Diego, en relación con el deporte, tuvo como muchos momentos en los cuales la gente ya se daba cuenta de que él tenía como muchísimo potencial y que podía llegar lejos. Pero creo que fue en el Mundial del año 86, en el cual marcó como un antes y un después en su carrera. Y a partir de ahí, esas jugadas fueron las que se convirtieron en sus jugadas más recordadas. Cuando iba a secundario, mi profesora de historia me acuerdo que nos había comentado varias veces cómo el deporte se había utilizado en algunos momentos como una manera de distracción popular y también como emocional de las cosas que iban pasando en el país. Y me parece que esto es clave como para entender el porqué y el contexto en el cual surgió esa jugada en el 86. Argentina estaba pasando por unos años en los cuales había sufrido la dictadura, era una época post-guerra de Malvinas, Alfonsín estaba entrando al gobierno y era como una época como bastante turbulenta en la cual pasaban muchas cosas y por ahí no se generaba como una sensación de esperanza en la gente. Y fue en este contexto, imagínense cuando estaba pasando todas estas cosas, cuando de pronto empezó el Mundial del 86. Argentina y el partido. ¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista. Batista para Enrique. Enrique cambia para el Vasco. Allá vino para el Orticochea, que lo tiene a Diego como número 10. A Giusti como número 9. A Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona es un drible. Se va entre 3. Siempre Diego. Genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona. Falta el 3. Intentó. Gol.
grito con el alma, pero tengo que decirles lo que pienso. Solo espero que me digan desde Buenos Aires si están mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo dio. Argentina está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga? Este momento que acaban de ver fue como realmente un momento catalizador de energía, de alegría, en la cual la gente se pudo como olvidar un poco de todas esas frustraciones que venía sintiendo durante toda esta época. Es ese momento de alegría y de pronto como un nacer de una esperanza de que las cosas van a estar mejor, de que el pueblo se va a unir. Creo que lo que hace a los ídolos inmortales son esas sensaciones de felicidad que nos transmitieron a los fanáticos. Yo, como les digo, si bien yo no soy como un fanático de fútbol, sí soy fanático de otras personas, y creo que cada uno de los momentos que para mí los definieron como mis artistas favoritos son justamente los momentos en donde yo estaba pasando por un momento que no estaba bueno, y el verlos a ellos me inspiró, me hizo salir adelante, me hizo encontrar por ahí como esa energía que te estaba faltando, y eso es lo que genera un ídolo. Es muy difícil de entender para alguien que no es fanático de otra gente, o para alguien que no sigue el deporte, o no es fanático de absolutamente nada, pero para alguien que tenga como una pasión o tenga a alguien que sigue, me va a entender. Como les decía al principio del video, el fútbol en sí como un deporte no es algo como que me haya atraído nunca, y de hecho sé bastante poco del deporte. Sí, las clases de gimnasia no sirvieron para absolutamente nada. Yo era de los que esperaban en el banco de suplentes a que me llamaran. Bueno, ese era yo. Pero fue en realidad en el año 2014 cuando se estaba jugando el Mundial en Brasil, que bueno, yo en esa época estaba viviendo en el centro de la ciudad, y como les digo, Argentina es fútbol. O sea, la manera en la cual se vive este deporte en mi país es una locura. En esa época, bueno, vivía en el centro de la ciudad y tenía, bueno, que entrar a trabajar a las pocas horas que se estaba jugando el partido. Y cuando me estaba preparando y estaba saliendo, empecé a caminar por una de las calles que están directos como con el mall principal de la ciudad. Argentina había ganado justo ese partido y era una locura, o sea, lo que se vivía en las calles. La alegría, el fanatismo es tan contagioso, y esa energía que se va transmitiendo es tan contagiosa. Me imagino lo que debe haber sido en esa época, en el año 1986, después de que él hizo los 2 goles, que fueron, como dije, los más importantes de su carrera en ese momento, en realidad sobre todo del principio de su carrera, y es por eso que para la gente que vivió sobre todo durante estos momentos, es imposible de que no lo relacionen con la alegría popular. Como les decía, Argentina también estaba saliendo de la época post-Malvinas, en la cual, bueno, como ya todos saben, alguna vez leyeron algo de historia o fueron al secundario. Y en esa época ganaron los ingleses, que son quienes actualmente deciden sobre las Malvinas. Entonces, de pronto, tener un partido en el cual iban a estar enfrentados los dos países, era como de alguna forma el buscar como esa revancha, como de alguna manera como reivindicarse. Entonces, por eso fue también como tan significativo ese momento. Diego tuvo muchas frases en su vida, bastante de ellas como bastante icónicas, pero una de ellas fue que dijo: yo me equivoqué, pero la pelota no se mancha. Esto lo dijo durante el partido de despedida del año 2001, y bueno, me gustaría como centrarme en esa frase, porque como les decía, Diego representa como muchas pasiones, y como tal van a ser cosas muy buenas o cosas malas. Creo que justamente Diego fue un personaje como bastante criticado durante su vida por distintas cosas, como por ejemplo fueron por también sus comentarios misóginos, o también por problemas con respecto a su paternidad. Por ejemplo, sabemos de que Diego tiene 5 hijos que están reconocidos, pero tiene muchos otros hijos que no lo están, y eso ha sido siempre como un punto de discusión y un punto de planteamiento en la sociedad en sí. Bueno, Diego tuvo también muchísimos problemas con las drogas, él fue drogadicto durante muchos años y él se reconocía como tal, y por lo tanto esto también fue como uno de los puntos gravemente criticados, sobre todo después del Mundial del 94, en el cual dio positivo en el test de doping y quedó afuera del partido, y que bueno, que forman parte también como del lado humano, y que es por ahí del lado que uno no tiene en cuenta cuando idolatra a alguien. Él nunca quiso ser un ejemplo, y de hecho lo dijo, pero así todo fue inevitablemente, y lo va a ser siempre, un ejemplo para mucha gente. Se ha hablado un montón, y lo he leído un montón de veces, sobre si es posible realmente separar al artista de su arte,
considerando que el deporte también es como una forma de arte. Y acá viene una opinión que es bastante personal. Yo no creo de que se pueda separar al artista de su obra, pero así todo creo que pueden convivir en la cabeza de una persona, pueden convivir ambos pensamientos. Y por eso en este video me parece de que es importante también encontrarnos con toda esta información de el por qué representó tanto para tanta gente y de pronto también entender el por qué, por ejemplo, el sector que siempre se sintió más identificado fue un sector que necesitaba representación, que fue el pueblo, que él fue un hijo sano del patriarcado. Es decir, como sabemos, hay muchos pensamientos que nos formaron desde que somos chicos, que nos fueron inculcando como parte de nuestra educación y que han ido cambiando durante todo este tiempo. Y obviamente es muy difícil por ahí para gente que creció con toda esa información el empezar a deconstruirse. Cosas que él dijo hace 20 años es entendible que se dijeron en un contexto que fue completamente diferente. Y una de las preguntas que quedaba por ahí como flotando por el aire era: ¿se puede ser feminista y a su vez ser un fanático de Maradona? Bueno, yo creo que no necesariamente es necesario como que te saques tu traje feminista para poder entender cuál es la validez de esta situación. El feminismo tiene como la base en este sector social, porque creo yo, desde el punto de vista en el cual yo considero el feminismo, es un movimiento que justamente va a permitir y va siempre a luchar porque las personas sean capaces de dar su opinión y de poder expresar lo que sienten en cualquier momento sin necesidad de estarse restringiendo por su sexo, por su género, por lo que fuera. Es algo que siempre va a dar lugar a nuevos pensamientos y es por eso que no creo que necesariamente se deba hacer una cosa o la otra. Creo que son pensamientos que totalmente pueden convivir en la cabeza de una misma persona. Yo particularmente no lo lloro a Maradona, pero no juzgo tampoco a las personas que lo hacen. Entiendo a los que lo hacen y por eso me parecía como importante instruirme sobre quién fue y el por qué también es tan grande. Y obviamente como parte de Argentina le agradezco también, o sea, por haber generado toda esta alegría y todo este sentimiento popular también de esperanza que también se fue viviendo, porque ese fanatismo no distingue generaciones. Y bueno, y hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para enterarse de cada vez que suba un video nuevo. Les agradezco entonces por verme y les veo el domingo que viene. ¡Mua!